Volvemos de nuestra primer tanda larga y tengo el placer de presentar a una profesional, a una licenciada en psicología, coordinadora también de un equipo dedicado a los tratamientos de TCA, y vamos a tener una muy linda charla sobre este tema, sobre trastornos alimenticios. Presento entonces a Cecilia Acatoli. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por invitarme. No, a vos por venir, me parece buenísimo. Vamos a ver si podemos correr. Ahí está, ahí te ves mejor. Impecable, buenísimo. Ahora sí. Bueno, ¿qué tema? Bueno. ¿Qué tema el que nos convoca, ¿no? El de los trastornos alimenticios. Y veníamos hablando en off, afuera del aire, cómo funciona la prevalencia en un país como la Argentina. Vos habías tirado un dato que dijiste que me gustaría que lo digas en vivo, porque me parece clave para empezar a entender el tema y para introducirlo, que tiene que ver con el posicionamiento de Argentina respecto de esta enfermedad en el mundo. Bueno, el posicionamiento es que somos el segundo país después de Japón con mayor prevalencia en trastornos alimentarios. Esto significa que hay muchas personas afectadas por trastornos alimentarios en nuestro país. Sí, por eso es un tema muy importante para hablar. Si tenemos que definir lo que es un trastorno alimentario, ¿cómo se define? Bien. ¿Cuáles son los más comunes? Bien, en principio un trastorno alimentario es un trastorno mental. Cuando hablamos de un trastorno mental hablamos de una alteración en la forma de comportarse, de pensar, de sentir que afecta la vida cotidiana. Y específicamente hay una alteración en la conducta alimentaria, ¿sí? en la forma de comer, y hay una gran obsesión por la imagen corporal, por el peso, por el cuerpo, ¿sí? Es un trastorno mental que afecta mucho la integridad física de las personas y también afecta mucho al entorno, el entorno familiar, social. Y para mí una característica clave para definir qué es una preocupación por el cuerpo, ya de algo que ya habla más de un trastorno alimentario, ese grado de obsesión, que la persona está muy obsesionada con el tema del cuerpo, con el tema de la comida, que no puedes enganchar del tema, que de repente tiene un montón de rituales como contar calorías, como separar alimentos, evitar alimentos, pesarse, mirarse al espejo, ¿no? Tiene que comer a horarios rígidos, ¿no? Elimina, no sé, dice no voy a comer más azúcares, harinas, ¿sí? Entonces es el grado de obsesión y enganche que tiene la persona con el cuerpo y la comida. Y el problema es ese, ¿no? La palabra clave que es obsesión, porque en definitiva las personas se pueden cuidar alimentariamente. Ahora el problema tiene que ver cuando el límite entre el cuidado alimentario y la obsesión, y cuando ya empieza a aparecer la enfermedad, se difumina. Exacto. Digamos, ¿dónde está ese punto donde pasás de una cosa, del cuidado, a la enfermedad? Cuando se vuelve trastorno, en el sentido que te empieza a alterar partes de tu vida, ¿no? De repente te genera tanta carga mental pensar en el cuerpo y la comida que no te puedes concentrar para estudiar, porque te la pasás pensando en todo lo que comiste, lo que no comiste, si te va a engordar, no te va a engordar, porque la persona tiene como un temor muy intenso a engordar, ¿sí? ¿Está relacionado también con esto de saltear comidas o es solamente el contar las calorías? No, saltear comidas también es un comportamiento típico en los trastornos alimentarios. La persona por ahí dice, le preguntan, bueno, ¿cenaste? Sí, ya cené. Por ahí mienten en relación a eso para evitar ingerir alimentos que en mi cabeza yo lo interpreto como que me van a engordar, ¿no? También hay otros comportamientos como vomitar para compensar lo que comí, ¿no? Y como un mecanismo para evitar aumentar de peso, disfuncional por supuesto, porque con los vómitos... Y la compensación, ¿no? Vos dejás de compensar, como si hubiese un estándar el cual cumplir de meta alimentaria. Exacto. Y si vos te pasaste esto, bueno, me pasé porque no puedo comer, porque necesité en el momento comerlo, pero después lo tengo que eliminar. Porque perdí el control, entonces lo tengo que eliminar y lo elimino, no sé, usando diuréticos, laxantes, vomitando, y la realidad es que uno no elimina prácticamente casi ninguna caloría haciendo estos métodos y sí se daña muchísimo el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué, volviendo a lo que habías dicho al principio, por qué la Argentina? Y la Argentina porque tiene que ver con algo bastante cultural. Vivimos en un país donde ser flaca es el ideal de belleza, ¿no? Tal cual. Hay mucha presión para ser delgadas en este país. Y se considera que si no sos flaca, sos un fracaso, ¿no? Esta presión, perdón, entonces está como bastante centralizada puntualmente en Argentina sobre las mujeres, o también se presenta en hombres. Y lo vemos cada vez más en hombres, ¿no? A veces está este mito que solamente las mujeres padecen trastornos alimentarios, y la realidad es que también hay hombres que padecen trastornos alimentarios. Por ahí las mujeres se animan más a consultar y los hombres por ahí tienen más vergüenza, tienen más estigma, ¿no? O tienen más miedo de
hablar de lo que les pasa, ¿no? Claro, pero en la Argentina destaca más la mujer, habías dicho, ¿no? Destaca más la mujer porque los datos se basan en la gente que consulta, que pide ayuda. Consulta más la mujer que el hombre. Entonces, por eso, en general, en el mundo se ve que hay mayor prevalencia en mujeres, pero hoy se está viendo que también pasan los hombres, pero por ahí los hombres no consultan tanto, ¿no? Bueno, esto que decías, ¿no? De que en el hombre capaz lo ves más seguido con el tema del entrenamiento, el fortalecimiento muscular, los anabólicos. Exacto, en los hombres por ahí se ve más lo que se llama dismorfia muscular o vigorexia, que es esta obsesión por tener un cuerpo musculoso, a diferencia de lo que es los trastornos más como la anorexia, que se busca la delgadez. Acá la delgadez es algo que es lo temido, ¿no? Yo quiero estar fuerte, quiero estar grande, y eso por ahí me lleva, sí, a vomitar por ahí si comí en exceso, a llevar una dieta súper estricta, a tomar esteroides anabólicos que atentan contra la salud, ¿no? Entonces tenemos hombres que también están muy obsesionados con el tema del cuerpo y la comida, ¿no? Y hay un factor común entre el hombre y la mujer, que en definitiva es, digamos, hablamos biológicamente, ¿no? Hombre y mujer. Después el género lo puede, digamos, determinar cualquier persona. Pero hay un factor común que tiene que ver con la influencia, con las redes sociales. Y es un actor fundamental para entender el tema. Es un actor fundamental porque las redes sociales son las que difunden los ideales de belleza, ¿no? Y los ideales de belleza pueden causar un trastorno alimentario y pueden mantenerlo de alguna manera, ¿no? Entonces las redes sociales, ¿qué pasa? Vemos algunos modelos, algunas personas fit y nos comparamos. Inmediatamente nos comparamos y nos empezamos a sentir mal con nuestro cuerpo, a sentir insatisfacción con el cuerpo, ¿no? Y hablando de esto, volviendo al tema de la vigorexia, bueno, eso es un tipo de trastorno alimentario. Vos me hablaste como si había diferentes tipos. Sí, hay diferentes tipos y con diferentes características. Explicar cada uno por ahí lleva mucho tiempo, pero bueno, voy a hablar de algunos. Está la anorexia, está la bulimia, está el trastorno por atracón, está el trastorno alimentario no especificado. Después hay algunos que son más nuevos entre comillas, ¿no? Pero la diabulimia, la pregorexia, algunos se van a centrar más en la restricción alimentaria, que la persona se va a restringir. Algunos va a haber más presencia de atracones y vómitos. Por ahí les suena raro, no sé si escucharon hablar de pregorexia. No, la verdad que no. Pregorexia es cuando una persona que está embarazada, una mujer, presenta sintomatología alimentaria, ¿no? Entonces, por ella tiene antecedentes de haber padecido una anorexia y cursa un embarazo y tiene síntomas alimentarios. Incluso en el embarazo. Wow. ¿Sí? Entonces puede ser que la persona tenga obsesiones con el cuerpo y la comida, tenga temor a engordar, poniendo en riesgo no solo su salud física, sino la salud física del ser que está gestando. Ignorando el principio biológico que tiene que ver con el embarazo y con ganar kilos, más allá de que vos estás alojando un embrión, es normal que la mujer gane peso. Es esperable y es necesario que aumente de peso. Claro. Pero bueno, justamente eso es clave, ¿no? Y como, bueno, en la pregorexia se ve esta problemática, pero lo importante es que se puede tratar, ¿no? Y vos que sos profesional, hablábamos de cómo lo abordaban, ¿no? A tu equipo lo pueden seguir en Instagram, Equipo Agosto. Y desde tu mirada de la situación, ¿cómo se aborda esto? Lo más importante es abordarlo de forma interdisciplinaria, ¿no? Es una enfermedad muy compleja y requiere la intervención de diferentes profesionales. Entonces, siempre es importante que haya un equipo especializado, un equipo que tenga un espacio de nutrición, un espacio de psicología. Entonces, en nuestro equipo hay una médica clínica especialista en nutrición, hay psicólogas, hay una licenciada en nutrición, ¿no? Entonces, el paciente pasa por todo este equipo. Exacto, ¿no? Tiene que ir a cada uno de los espacios y también hay un espacio familiar, porque es muy importante también ahí trabajar con la familia o el entorno social de la persona. A veces son las parejas, a veces son las amigas, ¿no? Justamente, perdón, yo quería hablar de eso porque uno habla como de las redes sociales que imponen mucho este esquema como de la belleza o lo hegemónico, tanto del hombre como de la mujer, pero por ahí uno puede sufrir un TCA también por estar impuesto por una mamá, por ejemplo, o exacto, como decís vos, por amigas, por una hermana. Exacto, a veces justamente otro de los factores predisponentes tiene que ver con la influencia de la familia, ¿sí? Y si venimos de una familia que es muy dietante, que sigue muchas dietas, eso a veces nos puede generar cierta exigencia para hacer lo mismo y entender que esa es la forma de vivir, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto hay, sacando que a veces obviamente puede pasar esto, cuánto hay también de interno? O sea, en el sentido de, está bien que hay muchas veces que lo que lleva es la presión social y las familias, pero también hay un punto interno también. ¿Cuánto hay interno y cuánto hay externo?
a llegar a estos trastornos? Está multideterminado. La realidad es que hay factores externos que influyen, como la cultura, como la familia, pero después hay factores más internos como la personalidad, como factores genéticos. O sea, el 50% de los trastornos alimentarios se explican por un factor genético. O sea, si vos tenés la genética y el ambiente, tenés altas chances de desarrollar. Por ejemplo, si vos genéticamente, digamos, tu cuerpo se predispone de una manera que no encaja socialmente, pero son cuestiones que vos no podés controlar, ahí ya tenés un factor. Hay un factor, ¿no? Si ya tenés un antecedente de alguna tía o tu mamá o una abuela. Como que nacemos con un molde general y nosotros nos vamos moldeando y todo lo que hacemos y cómo queda nuestro cuerpo es consecuencia de todo eso, sino que también, o sea, vos nacés con una determinada morfología, digamos. Exacto, y también podés ya tener una predisposición genética, no sé, al sobrepeso, la obesidad, entonces es algo que tampoco se puede controlar. Entonces, cuando hablamos de trastornos alimentarios, hablamos de varios factores biológicos, genéticos, factores sociales, culturales, psicológicos. Una personalidad muy perfeccionista, hiperexigente, te puede llevar a desarrollar un trastorno alimentario. Pero no es solamente por un factor. Tiene que armarse la tormenta perfecta, tienen que haber varios factores que te lleven a desarrollar un TCA. Claro. ¿Y vos hablás con las familias? Sí, hablamos mucho con las familias, hacemos lo que es mucha psicoeducación, explicar de qué trata el trastorno alimentario, ¿no? Un trastorno alimentario es mucho más que el cuerpo y la comida, ¿no? Lo que hay detrás, nosotros hablamos de la metáfora del iceberg, ¿no? Que hay detrás de un trastorno alimentario. Y lo que vemos es que detrás de un trastorno alimentario hay una persona que tiene baja autoestima, que tiene problemas de identidad, que tiene problemas emocionales, que tiene dificultades para manejar la autonomía. Y la autonomía es como el corazón del trastorno alimentario, porque la autonomía es la capacidad de hacer elecciones, de decidir, de controlar tu propia vida. Y el trastorno alimentario te da como una falsa sensación de control. Si yo controlo mi peso, controlo mi cuerpo, la comida, controlo el resto de mi vida, porque si yo tengo determinado cuerpo, la gente me va a aceptar, me va a querer, va a ser exitosa. Y si nosotros estamos, por ejemplo, tenemos algún conocido, algún familiar o algún amigo que está pasando por esto, ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿Cómo interferimos? Porque si bien vos decías que hay muchos factores externos, también es mucho lo interno lo que juega. ¿Cómo podemos meternos, o quizás no meternos, pero ayudarlos a sobrellevar todo esto? Bien, en principio es muy difícil abordar el tema y acompañar a alguien que está padeciendo esto, porque al principio la persona no reconoce que tiene un problema, por ahí le resta importancia, dice, no, yo me estoy cuidando, yo estoy comiendo, ¿no? Generalmente a veces lo niega el miedo a engordar, ¿no? Entonces, al principio hay que ser muy pacientes y escuchar mucho y hacer preguntas desde un lugar muy amable. Nunca sacar el tema de la conversación en el momento de la comida. Si ves que una amiga, por ejemplo, no terminó su plato de comida o tuvo una conducta rara a la hora de comer, no rápidamente marcárselo en ese momento porque le vas a generar más tensión. Elegir un momento calmado para hablar y ponerle, no sé, por ahí preguntarle, te veo que últimamente cancelás un montón de planes, no salís, te quedas más adentro o te noto más triste, ¿viste? Como encararlo más de ese lugar. Claro, no ir directamente al choque, a la comida. No ir al choque a la comida porque a veces eso va a generar por ahí más defensividad en el otro, ¿no? Claro. Por eso es re importante al principio poder detectar las señales de alarma, ¿no? Que nos puede, no sé, llevar a la sospecha que alguien está con un trastorno alimentario. ¿Y cuáles serían esas señales? Esas señales, por ejemplo, ver que la persona tiene comportamientos extraños a la hora de comer, saltea comidas, corta la comida muy en pedacitos, o cuenta calorías, o de repente se queja mucho de su cuerpo, ¿no? Se la pasa hablando de su cuerpo y lo que no le gusta de su cuerpo. Y también a nivel anímico, va a ser que la persona por ahí está más bajoneada, más irritable, que de repente baja su rendimiento tanto, no sé, a nivel académico como a nivel laboral, ¿no? Empieza a aislarse. La persona con trastorno alimentario se aísla porque estar con otros a veces implica comer, compartir la comida. Siempre que nos juntamos hay comida de por medio. Entonces, me aíslo porque no quiero estar en contacto con la comida, no quiero que me vean comer. También quizás las personas que sufren de TCA, que por ahí el entorno no se está dando cuenta porque quizás su peso se encuentra en rangos saludables, pero lo que pasa es que la misma persona se aísla por una cuestión de que como no se siente cómoda, no frecuenta lugares que comúnmente lo haría en términos de sentirse normalmente bien. Exacto, la persona, esto también es otro mito, se cree que a veces las personas con trastorno alimentario tienen un peso extremadamente delgado, y no es así. El trastorno alimentario se puede dar en cualquier cuerpo, incluso la persona puede tener un peso en el rango de lo normal,
¿no? Y sentirse igual muy insatisfecha y muy mal con su cuerpo. Incluso tener un cuerpo hegemónico, ¿no? Muchas pacientes que vemos tienen cuerpos hegemónicos, sin embargo, tienen mucha insatisfacción con su cuerpo. Sí, sucede, sí. No importa el resultado, digamos, o lo que se vea. Exacto. Bueno, tiene que ver con un factor personal, digamos. Sí. Ceci, me encantó que hayas venido. Pueden seguir a tu equipo de trabajo, el cual coordinás, Equipo Agosto, lo pueden seguir en Instagram, en redes sociales. Y obviamente vamos a sacar un clip, lo vamos a pasar, van a poder repostearlo. Buenísimo. Y me encanta que puedas haber venido para hablar de este tema tan importante. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por invitarme. A vos.